Queridos hermanos y hermanas, es curioso cómo, cuando la vida transcurre con tranquilidad, nos resulta muy fácil creer que Dios camina a nuestro lado. Sin embargo, basta que aparezca una prueba, una despedida inesperada, una enfermedad, una traición o una oración que parece no encontrar respuesta, para que nuestra fe comience a ser profundamente sacudida, no porque dejemos de creer en Dios, sino porque dejamos de comprender la manera en que Él está actuando, y muchas veces esa falta de comprensión termina doliendo incluso más que el sufrimiento mismo. Esa es una experiencia que de una u otra manera todos hemos vivido. Podemos aceptar que la vida no siempre será fácil. Sabemos que nadie puede escapar completamente de las lágrimas, de las pérdidas o de las dificultades. Sin embargo, lo que verdaderamente pesa sobre el corazón no es únicamente el dolor, sino la sensación de que ese dolor no tiene ningún sentido. El ser humano puede soportar grandes sacrificios cuando todavía cree que al final del camino existe una razón para seguir adelante. Lo que realmente agota el alma es caminar en medio de la oscuridad sin saber hacia dónde conduce ese camino. Quizá por eso, después de una gran prueba, la primera reacción del corazón no suele ser la rebeldía, sino una pregunta silenciosa, pero profundamente humana. Señor, ¿por qué a mí? Algunos la pronuncian en voz alta, otros la guardan durante años en lo más profundo de su interior. Hay quienes continúan asistiendo fielmente a la Santa Misa, rezan el rosario cada noche y leen la Sagrada Escritura cada día. Pero dentro de ellos permanece una pregunta que nunca ha encontrado respuesta. ¿Por qué una persona que ha intentado vivir con rectitud debe atravesar tantas injusticias? ¿Por qué una familia que parecía sólida termina rompiéndose? ¿Por qué quien amó con sinceridad fue precisamente quien recibió la herida más profunda? ¿Por qué existen oraciones que permanecen durante meses o incluso años sin que parezca llegar ninguna respuesta del cielo? Esas no son preguntas propias de un incrédulo, son las preguntas de un corazón que todavía cree, pero que lucha por descubrir el sentido de aquello que aún no logra comprender. Y lo más hermoso es que Dios nunca ha rechazado a un hijo por hacerle esas preguntas, si leemos atentamente la Sagrada Escritura. Descubriremos que muchos de los hombres y mujeres más amados por Dios también se atrevieron a abrirle su corazón con total sinceridad. Job gritó desde el fondo de su sufrimiento. El profeta Jeremías derramó lágrimas delante del Señor a causa de la pesada misión que había recibido. El rey David preguntó muchas veces en los Salmos: Señor, ¿dónde estás? Y el mismo Jesucristo, clavado en la cruz, elevó las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ninguna de esas palabras fue una negación de la fe. Al contrario, fueron el clamor de quienes siguieron dirigiéndose a Dios, incluso cuando ya no lograban comprender sus caminos. Esto nos ofrece un inmenso consuelo. Dios no nos exige que seamos fuertes todo el tiempo. Tampoco espera que ocultemos nuestras lágrimas detrás de una falsa serenidad. La fe no consiste en sonreír cuando el corazón está roto. La fe consiste en seguir mirando hacia Dios, incluso cuando los ojos están llenos de lágrimas. Porque lo que realmente aleja a una persona del Señor no es llorar delante de Él, sino dejar de llevarle su dolor y convencerse de que debe cargar sola con todo aquello que está viviendo. Muchas personas imaginan que si Dios realmente nos ama, evitará que el sufrimiento llegue a nuestra vida, pero el Evangelio nunca hizo una promesa semejante. Jesús jamás dijo a sus discípulos: el que me siga nunca volverá a llorar. Tampoco afirmó: el que crea en mí nunca conocerá la prueba. Al contrario, habló con absoluta claridad: en el mundo tendrán tribulación. Pero inmediatamente añadió unas palabras que siguen sosteniendo la esperanza de todos los cristianos: ánimo,
yo he vencido al mundo. Precisamente ahí se encuentra la gran diferencia entre la esperanza cristiana y la manera en que el mundo contempla el sufrimiento. Nosotros no creemos que el dolor sea bueno en sí mismo. Tampoco creemos que Dios disfrute viendo llorar a sus hijos. Lo que creemos es que ningún sufrimiento tiene autoridad para pronunciar la última palabra sobre la vida de quien pertenece a Dios. El mal sigue siendo mal. La traición sigue siendo traición. La enfermedad sigue siendo enfermedad. La muerte sigue siendo muerte. Pero el poder de Dios es infinitamente mayor que cualquiera de esas realidades. Él no llama bueno a lo que es malo. Hace algo mucho más maravilloso. Entra en medio del sufrimiento y lo transforma en el comienzo de un bien mucho más grande. Esa es precisamente la idea central que desarrolla el mensaje original. San Pablo expresó este misterio con unas palabras que han sostenido la esperanza de innumerables generaciones de cristianos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. El apóstol no afirma que todo lo que sucede sea bueno. Afirma que Dios puede sacar un bien de todo cuanto sucede. Y esa diferencia es enorme. Si no la comprendemos, corremos el riesgo de pensar que Dios es el autor del sufrimiento. Pero esa nunca ha sido la enseñanza de la Iglesia. Dios no crea el mal ni disfruta del dolor de sus hijos. Sin embargo, su amor y su poder son tan grandes que incluso aquello que parece únicamente una pérdida jamás podrá destruir el plan de salvación que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Toda la historia de la salvación confirma esta verdad. Casi todas las grandes obras de Dios comenzaron en circunstancias que, a los ojos humanos, parecían un completo fracaso. José fue vendido como esclavo antes de convertirse en el instrumento que salvaría a su familia del hambre. El pueblo de Israel tuvo que atravesar el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Los discípulos pasaron por la oscuridad del Viernes Santo antes de contemplar la gloria de la resurrección. Eso no significa que Dios deseara su sufrimiento. Significa que incluso el sufrimiento fue incapaz de impedir que Dios cumpliera sus promesas. Por eso, si hoy estás llorando por alguna situación de tu vida, no pienses demasiado pronto que tu historia ha llegado a su final. Muy posiblemente, aquello que tú llamas el punto final sea desde la mirada de Dios apenas el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Y para comprender cómo Dios puede transformar precisamente aquello que hoy llena de lágrimas nuestros ojos, primero necesitamos mirar con mayor profundidad qué hace realmente el sufrimiento en el corazón humano y por qué Dios comienza su obra justamente allí donde nosotros solo alcanzamos a ver oscuridad. Queridos hermanos y hermanas, cuando el sufrimiento entra en nuestra vida, lo primero que intenta arrebatarnos no es el dinero, la salud, ni siquiera una relación. Lo primero que busca cambiar es nuestra manera de mirar la realidad. Y eso es mucho más peligroso de lo que imaginamos, porque desde el momento en que cambia nuestra mirada, poco a poco también comienza a cambiar toda nuestra forma de vivir. Una persona que antes confiaba fácilmente en los demás puede encerrarse en sí misma después de una sola traición. Alguien que vivía lleno de entusiasmo puede perder toda esperanza tras acumular demasiados fracasos. Un creyente que antes rezaba con alegría puede empezar a pensar que la oración no sirve para nada después de pasar meses o incluso años sin ver la respuesta que tanto esperaba. El sufrimiento no solo deja heridas en la memoria, lentamente transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos, la manera en que miramos a los demás e incluso la manera en que contemplamos a Dios. Por eso hay personas que, aunque la prueba haya quedado atrás hace muchos años, continúan viviendo como si nunca hubiera terminado. Hay quienes ya fueron perdonados, pero siguen siendo incapaces de perdonarse a sí mismos.
Hay quienes comenzaron una vida completamente nueva, pero su corazón continúa prisionero del pasado. Hay personas que cada vez que conocen a alguien, levantan inmediatamente un muro de desconfianza. No porque quien tienen delante les haya hecho daño, sino porque las heridas antiguas todavía permanecen abiertas. Creemos que vivimos en el presente, pero muchas de nuestras decisiones siguen siendo gobernadas por dolores que pertenecen al ayer. Eso es precisamente lo que el mal intenta conseguir. No le basta con hacernos sufrir una sola vez. Su verdadero objetivo es convertir ese sufrimiento en el lente a través del cual contemplamos toda nuestra existencia. Y cuando ese lente queda cubierto por la oscuridad, comenzamos a sospechar incluso de aquello que es bueno. Dudamos del amor de quienes nos rodean. Dudamos de nuestro propio valor. Y finalmente, lo más doloroso de todo, comenzamos a dudar del amor de Dios. Quizá por eso muy pocas personas pierden la fe de un día para otro. La van perdiendo lentamente, no porque hayan decidido alejarse del Señor, sino porque, después de demasiadas pruebas que no logran comprender, una idea comienza a instalarse silenciosamente en su interior. Tal vez Dios ya no se preocupa por mí. Al principio es solo un pensamiento pasajero, apenas un susurro en medio de una noche de insomnio. Pero si ese pensamiento nunca es llevado a la oración, termina creciendo y llega un momento en que la persona deja de mirar a Dios a través de la luz del Evangelio y comienza a contemplarlo únicamente a través de las heridas que lleva en el corazón. Sin embargo, el Evangelio nos invita a mirar exactamente en la dirección contraria. Dios nunca comienza su mirada desde nuestras pérdidas. Él siempre contempla primero aquello que desea realizar. Por eso, tantas historias de la Sagrada Escritura que empiezan entre lágrimas terminan convirtiéndose en testimonios extraordinarios de su fidelidad. Uno de los ejemplos más hermosos es la vida de José, hijo de Jacob. Si observáramos únicamente cada acontecimiento por separado, parecería que la historia de José no fue más que una sucesión interminable de injusticias. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue llevado a una tierra extraña, fue acusado injustamente, terminó en la cárcel siendo inocente. Cada esperanza parecía derrumbarse antes de hacerse realidad. Si alguien hubiera encontrado a José durante aquellos años difíciles y le hubiera preguntado, ¿todavía crees que Dios está contigo? Seguramente no habría sido una respuesta fácil. Pero el verdadero milagro de su historia no consiste en que Dios evitara su sufrimiento. El verdadero milagro consiste en que, durante todos aquellos años, Dios jamás dejó de acompañarlo. Aunque José no pudiera ver el plan completo, ninguna de sus pruebas fue inútil. Ninguna de sus lágrimas cayó en vano, aquello que sus hermanos hicieron movidos por la envidia. Dios lo transformó en el camino para salvar a todo un pueblo del hambre. Y al final de su vida, José pronunció unas palabras que iluminan toda su historia. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios transformó ese mal en un gran bien. Y esa no es solamente la historia de José, es la manera en que Dios continúa obrando también en nuestra propia vida. Dios no necesita del mal para realizar sus planes. Sin embargo, cuando el mal aparece como consecuencia de la libertad humana o de la fragilidad de este mundo, Él es capaz de entrar precisamente en ese lugar para comenzar una historia completamente nueva. Su poder no se manifiesta únicamente evitando el sufrimiento, se manifiesta sobre todo en que ni siquiera el sufrimiento puede destruir el proyecto de amor que Él ha preparado para sus hijos desde toda la eternidad. Quizá tú también hayas vivido la experiencia de perder algo que creías absolutamente irreemplazable. Un trabajo al que habías dedicado muchos años desaparece de un momento a otro. Una relación en la que habías depositado toda tu confianza
termina entre lágrimas. Un proyecto que preparaste durante mucho tiempo nunca llega a realizarse. En esos momentos solemos pensar que lo que hemos perdido es nuestro futuro, pero muy frecuentemente aquello que Dios desea restaurar no son las circunstancias de antes, sino la persona que verdaderamente somos. Porque muchas veces construimos nuestra identidad sobre cosas demasiado frágiles. Hay quienes ponen todo su valor en el éxito profesional, hasta el punto de sentirse inútiles cuando pierden su trabajo. Otros colocan toda su felicidad en una sola persona. Cuando esa persona se marcha, sienten que su vida ha perdido completamente el sentido. Pero ningún ser humano, ningún empleo y ningún éxito pueden convertirse en el fundamento de nuestra identidad. La identidad del cristiano descansa sobre una verdad que jamás cambia. Somos hijos profundamente amados por Dios. Y quizá esa sea la primera herida que el Señor desea sanar cada vez que atravesamos una gran prueba. Antes de transformar nuestras circunstancias, quiere devolvernos una mirada verdadera sobre nosotros mismos. Antes de restaurar aquello que hemos perdido, desea restaurar un corazón que ha vivido demasiado tiempo dominado por el miedo. Porque cuando una persona vuelve a descubrir quién es delante de Dios, comienza también a comprender que lo más valioso que puede perder no son los bienes materiales, el prestigio o una relación. Lo verdaderamente dramático sería perder la certeza de que continúa siendo infinitamente amada por el Padre. Y es precisamente desde esa certeza desde donde Dios comienza la obra de transformación que quizá hoy todavía no alcanzamos a comprender por completo. Queridos hermanos y hermanas, llegados a este punto, quizá todavía permanece en nuestro corazón una pregunta que no resulta fácil responder. Si Dios realmente tiene el poder de transformar todo sufrimiento en un bien, ¿por qué no impide que el sufrimiento exista desde el principio? Si nos ama con el amor de un padre, ¿por qué permite que sus hijos pasen por enfermedades, pérdidas, traiciones, separaciones y largos periodos en los que parece no existir ninguna esperanza? Esa no es una pregunta exclusiva de nuestro tiempo. Es una pregunta que ha acompañado al ser humano desde los comienzos de la historia y que probablemente seguirá resonando hasta el final de los tiempos. Lo más significativo es que Dios nunca respondió esa pregunta mediante una fórmula ni con una explicación filosófica. Tampoco ofreció un razonamiento perfecto capaz de hacer desaparecer el dolor humano, porque incluso la explicación más brillante jamás podría secar las lágrimas de una madre que acaba de perder a su hijo, ni devolver inmediatamente la paz a un corazón roto. Hay sufrimientos que la inteligencia puede comprender, pero que el corazón continúa siendo incapaz de aceptar. Dios conoce esa realidad mejor que nadie. Por eso no envió al mundo un tratado para explicar el sufrimiento. Envió a su propio Hijo para entrar en él. Y precisamente ahí se encuentra una de las características más profundas del cristianismo. Nosotros no creemos en un Dios que observa el sufrimiento humano desde la distancia y simplemente dice, sean fuertes. Creemos en un Dios que decidió hacerse uno de nosotros y descender hasta el lugar más profundo de nuestras lágrimas. Jesucristo conoció el cansancio después de largas jornadas. Conoció la incomprensión cuando las obras buenas que realizaba eran atribuidas al poder del demonio. Experimentó el abandono de quienes caminaban a su lado. Sintió el dolor de ser traicionado con un beso, de ser condenado mediante falsos testimonios, de ser humillado delante de la multitud, de soportar los azotes, la corona de espinas y finalmente de morir clavado en una cruz. Desde el momento en que el Hijo de Dios entró en la historia humana, ya no existe un solo sufrimiento que Dios no haya querido experimentar personalmente. Por eso, cuando contemplamos la cruz,
No vemos únicamente el sacrificio de Cristo, vemos también la respuesta de Dios al sufrimiento del mundo. Él no permaneció fuera del dolor intentando explicarlo. Entró en el dolor para permanecer junto al ser humano. Y esa diferencia es inmensa, porque muchas veces lo que una persona herida necesita no es una explicación perfecta, sino descubrir que no está sufriendo sola. Cuando una madre permanece despierta durante noches enteras junto a la cama de su hijo enfermo, la fuerza para continuar no nace de haber comprendido todas las causas de la enfermedad, sino de saber que permanece acompañándolo. Del mismo modo, cada vez que nosotros nos arrodillamos delante de la cruz, lo primero que Dios nos dice no es, entiende todo lo que está sucediendo. Lo primero que nos dice es, yo estoy aquí, yo recorrí ese camino antes que tú. Al contemplar la cruz, descubrimos también una verdad fundamental. Dios no salvó al mundo eliminando el sufrimiento, sino transformando el significado del sufrimiento. Antes de la crucifixión de Jesucristo, la cruz era el símbolo de la humillación, del fracaso y de la muerte reservada para los criminales más despreciados. Nadie contemplaba una cruz con esperanza. Nadie deseaba acercarse a ella. Sin embargo, desde el día en que Cristo entregó libremente su vida sobre ese madero, el símbolo de la muerte se convirtió en el signo de la vida eterna. Lo que para el mundo era el final, Dios lo transformó en un nuevo comienzo. Lo que parecía la derrota definitiva, terminó convirtiéndose en la victoria más grande de toda la historia de la salvación. Y esa es también la manera en que Dios continúa actuando en nuestra propia vida. Él nunca llama bueno al mal. Tampoco nos dice que la traición, la enfermedad o la pérdida sean motivos de alegría. Pero sí tiene el poder de entrar precisamente allí donde el mal dejó su huella para comenzar una historia completamente nueva. Muy frecuentemente, nosotros solo vemos el Viernes Santo de nuestra existencia. Mientras Dios ya contempla la mañana de Pascua, nosotros nos detenemos delante del sepulcro. Él ya ve la piedra removida mucho antes de que nosotros podamos imaginarlo. Hay un detalle en los relatos de la resurrección que encierra una profundidad inmensa. Después de resucitar, Jesús conservó en su cuerpo las marcas de los clavos. Tenía poder para hacerlas desaparecer, pero decidió mantenerlas. Cuando se apareció a sus discípulos, les mostró sus manos y su costado. Incluso Santo Tomás pudo tocar aquellas heridas antes de proclamar: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué Jesús conservó sus heridas? Porque quiso enseñarnos que la resurrección no consiste en borrar el pasado. La victoria de Dios no llega eliminando todo rastro del sufrimiento, como si jamás hubiera existido. Él transforma esas heridas en testimonio de su amor. Permanecen allí, pero ya no hablan de derrota. Hablan de misericordia. Hablan de un amor que fue más fuerte que la muerte. Por eso, la sanación espiritual no significa necesariamente olvidar el pasado. Hay recuerdos que permanecerán con nosotros durante toda la vida. Hay acontecimientos que seguirán formando parte de nuestra historia. Pero gracias a la gracia de Dios, esos recuerdos dejan de gobernar nuestro presente. Ya no nos mantienen prisioneros del miedo ni del resentimiento. Se convierten en el lugar donde descubrimos cuánto nos ha amado Dios. Quizá ustedes también hayan conocido personas así. Personas que atravesaron pruebas tan duras que nosotros mismos no sabemos si habríamos sido capaces de levantarnos. Perdieron seres queridos, experimentaron grandes fracasos, fueron traicionados por quienes más confiaban, lucharon durante años contra enfermedades o profundas heridas interiores. Sin embargo, cuando hoy nos encontramos con ellas, no vemos personas llenas de amargura. Vemos personas profundamente serenas y comprendemos que esa paz no nació
porque su vida haya sido más fácil que la de los demás, ni porque el paso del tiempo haya borrado sus recuerdos. Esa paz nació porque en medio de la oscuridad más profunda, permitieron que Dios entrara precisamente en el lugar donde más les dolía. Y eso es algo que ninguna fuerza humana puede lograr por sí sola. Podemos intentar olvidar algunos recuerdos, refugiándonos en el trabajo, llenando cada minuto de actividades o convenciéndonos de que todo quedó atrás. Podemos aprender a ocultar nuestras heridas para que nadie las vea. Pero ocultar una herida no significa haber sido sanados. Una herida cubierta continúa doliendo en silencio. Solo la gracia de Dios puede penetrar hasta el fondo del alma y realizar aquello que ningún esfuerzo puramente humano es capaz de conseguir. Él no solo calma el dolor, sino que transforma ese mismo dolor en fuente de compasión. No solo nos ayuda a levantarnos después de una caída, sino que convierte el fracaso en sabiduría. No solo seca nuestras lágrimas, sino que hace de esas lágrimas la capacidad de comprender el sufrimiento de los demás. Llega un momento en que el mismo lugar donde un día caímos se convierte en el lugar desde el cual Dios nos permite levantar a quienes hoy atraviesan el mismo camino. Ese es el milagro que únicamente el amor y la gracia de Dios pueden realizar en un corazón que un día estuvo roto. Por eso la Iglesia nos invita constantemente a volver a los sacramentos, especialmente al sacramento de la reconciliación. Muchas personas piensan que la confesión existe únicamente para recibir el perdón de los pecados. Eso es cierto, pero no expresa toda su riqueza. Cada vez que nos arrodillamos con un corazón sinceramente arrepentido delante de la misericordia de Dios, no solo recibimos el perdón, permitimos que el mismo Cristo resucitado toque las heridas más profundas de nuestra alma. Poco a poco Él restaura nuestra dignidad, devuelve la paz al corazón y nos enseña a contemplar toda nuestra historia desde la luz de su misericordia y no desde la oscuridad de la desesperación. Quizá el milagro más grande que Dios desea realizar no consiste en devolvernos exactamente la vida que teníamos antes del sufrimiento. Lo que Él quiere es infinitamente mayor. Quiere que nos convirtamos en personas nuevas precisamente a través de aquello que un día nos hizo llorar. Y llegará el momento en que al volver la mirada hacia todo el camino recorrido, podremos decirle con un corazón lleno de gratitud: Señor, si no hubiera pasado por aquellas lágrimas, jamás habría comprendido la inmensidad de tu amor por mí. Es precisamente al pie de la cruz donde descubrimos que el mayor poder de Dios no consiste en impedir todo sufrimiento, sino en hacer que incluso el sufrimiento pueda convertirse en el camino que conduce al ser humano hacia Él. Queridos hermanos y hermanas, después de contemplar la cruz, quizá comenzamos a comprender que Dios nunca prometió librarnos de todo sufrimiento, pero sí prometió que ningún sufrimiento sería inútil si aprendíamos a ponerlo en sus manos. Sin embargo, esa promesa no significa que todo cambiará automáticamente sin nuestra colaboración. Dios siempre respeta profundamente la libertad del ser humano. Él concede su gracia, pero no responde en nuestro lugar. Nos abre el camino de la sanación, pero somos nosotros quienes debemos decidir si queremos caminar por ese camino. Por eso, cuando vemos a dos personas que han atravesado dolores semejantes y descubrimos que una de ellas ha encontrado la paz mientras la otra permanece atrapada en la amargura, comprendemos que la diferencia no está únicamente en el peso de la prueba que vivieron, sino en aquello que cada una permitió que guiara su corazón. El sufrimiento siempre coloca delante de nosotros dos caminos. Uno conduce poco a poco al resentimiento, al encierro y a la desesperanza. El otro conduce a una fe más madura, a una mayor humildad y a una confianza más profunda en Dios.
Lo sorprendente es que ambos caminos comienzan de la misma manera. Los dos empiezan con lágrimas. Los dos nacen de una pérdida. Los dos atraviesan noches de insomnio, preguntas sin respuesta y largos momentos en los que parece que Dios guarda silencio. Solo con el paso del tiempo se hace evidente que algunas personas permiten que el dolor endurezca su corazón, mientras que otras permiten que precisamente ese mismo dolor se convierta en el lugar donde Dios las moldea hasta hacer de ellas una criatura nueva. Eso es lo que contemplamos en la vida de tantos santos. Ninguno de ellos llegó a la santidad porque hubiera vivido una existencia sin sufrimiento. Al contrario, casi todos cargaron una cruz muy pesada. Lo que hizo santos a aquellos hombres y mujeres no fue haber sufrido menos que nosotros, sino no permitir que sus heridas se convirtieran en el centro de su existencia. El centro de sus vidas siempre fue Jesucristo. Y cuando Cristo ocupa el centro del corazón, el sufrimiento no desaparece, pero deja de tener el poder de decidir quiénes seremos. Quizá ahí se encuentra uno de los desafíos más difíciles del camino de la sanación. Muy frecuentemente nosotros pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, mientras Él comienza transformando nuestro corazón. Pensamos que si la situación cambia, entonces encontraremos la paz. Pero Dios sabe que mientras el corazón permanezca herido, incluso las circunstancias más favorables serán incapaces de llenar el vacío interior. Hay personas que recuperan la salud y siguen viviendo con miedo a volver a enfermar. Hay quienes han recibido el perdón y, sin embargo, continúan incapaces de perdonarse a sí mismos. Hay quienes consiguen un nuevo trabajo, pero viven permanentemente angustiados, pensando que algún día volverán a perderlo. Todo eso nos demuestra que el problema más profundo no siempre está fuera de nosotros. Muchas veces se encuentra en un corazón que todavía necesita ser restaurado. Por eso, la primera obra que la gracia desea realizar no consiste en cambiar el mundo que nos rodea, sino en cambiar la manera en que vivimos dentro de ese mundo cuando Dios toca verdaderamente el corazón de una persona. También transforma su manera de mirar la realidad. Lo que antes solo parecía un fracaso comienza a convertirse en una escuela de sabiduría. Aquello que despertaba únicamente quejas empieza a revelar oportunidades para crecer en humildad. Lo que antes parecía motivo de desesperación termina convirtiéndose en una invitación a confiar más en Dios que en las propias fuerzas. Las circunstancias quizá todavía no hayan cambiado, pero la persona interior ya no es la misma. Y esa transformación interior constituye el primer gran milagro de la gracia. Por esa razón, la Iglesia nunca deja de invitarnos a perseverar en la oración, en la Santa Misa y en los sacramentos, incluso cuando no experimentamos sentimientos extraordinarios. Muchas personas abandonan la oración porque creen que Dios no está actuando si no perciben emociones intensas. Sin embargo, la gracia de Dios suele obrar de una manera muy distinta. Se parece a una semilla escondida bajo la tierra. Durante semanas, el agricultor no observa absolutamente ningún cambio en la superficie. Si solo mirara con los ojos humanos, pensaría que nada está ocurriendo. Pero bajo la tierra, la semilla ya comenzó a romper su cáscara, a echar raíces y a prepararse silenciosamente para salir a la luz. Así sucede también con la vida espiritual. Existen oraciones cuyos frutos no pueden medirse por lo que sentimos hoy. Sus efectos solo se descubren meses o incluso años después, cuando un día miramos hacia atrás y comprendemos que ya no somos la misma persona que éramos antes. Por eso nunca debemos despreciar los pequeños pasos en el camino de la fe. Un Ave María rezada con total confianza. Un momento de adoración delante del sagrario, aunque el corazón permanezca seco. Una decisión de perdonar cuando todavía seguimos sintiendo dolor.
el valor de acercarnos al sacramento de la reconciliación después de muchos años alejados. Un gesto silencioso de caridad que nadie conoce. Todo eso constituye nuestra colaboración con la gracia de Dios. Cada uno de esos actos puede parecer insignificante cuando se contempla por separado, pero juntos van abriendo poco a poco la puerta para que el Señor continúe realizando su obra de transformación dentro de nosotros. Hay además una verdad que merece ser contemplada con atención. Dios posee el poder de realizar un milagro en un solo instante. En el Evangelio bastó una palabra de Jesús para devolver la vista a los ciegos, sanar a los leprosos o levantar a los paralíticos. Sin embargo, cuando se trata de sanar el corazón humano, muy frecuentemente el Señor elige un camino mucho más largo, no porque le falte poder, sino porque el amor necesita tiempo para ser acogido libremente. Dios no quiere simplemente concedernos un milagro para que después volvamos a ser las mismas personas de siempre. Él quiere que nuestro antiguo modo de vivir vaya transformándose lentamente hasta parecerse cada vez más al corazón de Cristo. A ese proceso continuo, la Iglesia lo llama santificación, un camino que no dura unos días, sino toda la vida del cristiano. Por eso, si hoy todavía estás llorando por alguna situación de tu vida, no le pidas únicamente al Señor que haga desaparecer ese dolor. Atrévete a pedirle algo todavía más grande. Pídele que ninguna de tus lágrimas caiga inútilmente. Pídele que utilice precisamente aquello que hoy te hace sufrir para purificar tu fe, ensanchar tu corazón y enseñarte a amar con mayor profundidad. Porque llegará un día en que mirarás hacia atrás y descubrirás que el milagro más grande no consistió simplemente en que las circunstancias cambiaron, sino en que tú mismo llegaste a convertirte en una persona completamente nueva por la acción silenciosa de la gracia de Dios. Y esa es, en definitiva, la transformación más profunda que el Señor desea realizar en cada uno de sus hijos. Queridos hermanos y hermanas, al llegar al final de esta reflexión, quizá comprendemos que lo más importante no es haber encontrado una respuesta para cada uno de los sufrimientos de nuestra vida. En realidad, seguirán existiendo preguntas que solo Dios podrá responder plenamente. Habrá pérdidas que nunca desaparecerán de nuestra memoria, heridas que todavía dolerán y momentos en los que el cielo parecerá guardar silencio. La fe cristiana nunca prometió que entenderíamos todos los caminos de Dios. Lo que sí promete es algo mucho más grande, que incluso sin comprenderlo todo, podemos seguir caminando porque aquel que nos guía es un Dios fiel, que nunca abandona la obra que comienza en sus hijos. Quizá lo que más nos asusta cuando sufrimos no son las lágrimas del presente, sino pensar que esas lágrimas no servirán para nada. Nos duele creer que tantos esfuerzos, tantas noches de dolor y tantos años de espera hayan sido inútiles. Nos preguntamos si las oportunidades perdidas volverán alguna vez, si las heridas sanarán de verdad o si nuestra historia quedará marcada para siempre por aquello que nos hizo sufrir. Pero la palabra de Dios siempre abre un horizonte distinto. Por medio del profeta Isaías, el Señor dice: miren que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo perciben? Nuestro pasado nunca limita el poder de Dios. Nosotros solemos pensar que la historia ya está escrita, pero Él siempre es capaz de comenzar de nuevo. Allí donde nosotros vemos un final, Dios puede estar preparando un comienzo que todavía no alcanzamos a imaginar. Eso mismo ocurrió con los discípulos después de la pasión de Jesús. Para ellos, el Viernes Santo significó el fracaso absoluto. Su maestro había muerto. Las puertas permanecían cerradas por miedo y toda esperanza parecía haberse desvanecido. Sin embargo, mientras ellos lloraban el final de su historia, Dios ya estaba preparando la mañana de la resurrección.
Esa es una de las lecciones más profundas del Evangelio. Muchas veces la diferencia entre la desesperación y la esperanza no está en las circunstancias, sino en la mirada. Nosotros vemos una tumba cerrada. Dios ya contempla la piedra removida. Quizá hoy también exista una tumba en tu propia vida, una relación rota, un sueño que no se cumplió, una enfermedad que continúa, una oración que aún no recibe respuesta. Humanamente es fácil pensar que todo terminó, pero Dios nunca queda atrapado por aquello que nosotros llamamos un final, una y otra vez. La Sagrada Escritura nos muestra que el lugar donde el hombre veía el fin era precisamente el lugar donde Dios comenzaba su obra más hermosa. Eso no significa que todo sufrimiento desaparecerá como nosotros esperamos. Hay personas que no volverán en esta vida, enfermedades que no serán curadas milagrosamente y pérdidas que nos acompañarán hasta el final de nuestro camino. Sin embargo, incluso en esas circunstancias, Dios puede realizar el milagro más grande, conservar viva la esperanza, devolver la paz a un corazón herido y transformar a quien un día lloró en instrumento de consuelo para los demás. Entonces comprendemos que aquellas lágrimas no fueron el lugar donde Dios nos abandonó, sino el lugar donde más profundamente salió a nuestro encuentro. Por eso vale la pena hacerse una pregunta muy sencilla. Si algún día Dios transforma aquello que hoy nos hace llorar, ¿recordaremos únicamente que cambiaron las circunstancias o reconoceremos que fue Él quien transformó también nuestro corazón? Porque el objetivo de Dios nunca ha sido solamente resolver nuestros problemas. Su deseo es llevarnos a una comunión cada vez más profunda con Él. Quiere que, después de cada prueba, nuestra fe sea más firme, nuestro amor más puro y nuestra esperanza esté apoyada únicamente en su fidelidad. Si hoy todavía estás llorando, no escondas esas lágrimas delante del Señor. Llévalas a su presencia. No ocultes tus heridas como si Él no las conociera. Dios ya las ha visto todas. Lo que espera no es que primero seas fuerte, sino que pongas en sus manos todo aquello que hoy pesa sobre tu corazón. Porque solo en las manos del Creador lo que parece definitivamente roto puede convertirse en una obra nueva. Antes de terminar esta reflexión, te invito a guardar unos instantes de silencio. Presenta delante de Dios aquello que hoy más te duele, una persona que no puedes olvidar, una herida que aún permanece abierta o una oración que todavía espera respuesta. No sigas cargando ese peso tú solo. Entrégaselo a Jesucristo crucificado y resucitado, porque ninguna lágrima ofrecida con fe se pierde delante de Dios. Que el Señor te conceda un corazón paciente para esperar su tiempo, una fe firme para seguir caminando aun cuando no veas el camino y una esperanza apoyada únicamente en su fidelidad. Y que un día, al mirar hacia atrás, puedas decir con un corazón lleno de gratitud: Señor, aquello que un día me hizo llorar fue precisamente el lugar donde tú transformaste más profundamente mi vida. Ese será el milagro más grande de todos. No solo cambiar una circunstancia, sino transformar un corazón para que se convierta en un testimonio vivo de su amor, de su misericordia y de su poder. Amén.